Hola, hola, muy buenas tardes amigos de Hablando de Stacknet. Aquí estamos con nuestro amigo Nadai para comentar, bueno, el día de ayer, ¿no? Porque la verdad que subió una news una noticia muy importante, digamos, histórica para esta comunidad, para Stacknet. Y claro, antes de todo, bueno, presentamos a Nadai. Hola, mi amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas amigos, ¿qué tal? Pues muy contento, sobre todo con las grandes noticias que se dieron ayer y la nueva visión que quiere cumplir Starnet. Muy bien, entonces chicos, claro, como ustedes saben, estamos hablando de la noticia sobre la cual Starknet va a ser la primera, digamos, L2 a centrarse en ambas Bitcoin y Ethereum. Y entonces sacaron unas informaciones más sobre la roadmap para centrarse en Bitcoin. Y vamos a compartir un poco pantalla y vamos a ver cómo ayer, claro, postaron este video donde... vamos a Humanity's story is one of relentless innovation. From stone to silicon, from ledgers to blockchains, we always sought sovereignty and trustless systems. From the chaos emerged two chains, unstoppable, censorship-resistant, resilient. Today, a new era begins. It is time to bring blockchain to the masses. Scaling Bitcoin, scaling Ethereum, together. Fixing self-custody, fixing money, endless possibilities. No more ifs. Starknet is coming to Bitcoin. Así que aquí en el anuncio oficial dijeron que, claro, como hemos dicho, Starknet va a ser la primera capa 2 a centrarse en Bitcoin y Ethereum. Y también subrayaron como digamos, este nuevo camino va a dar la posibilidad de traer más liquidez también a Starknet, como estamos hablando de BTC, donde la mayoría de liquidez en BTC no viene utilizada para DeFi, ¿no? Y con esta implementación se puede desbloquear bastante liquidez, bastante capital para que se pueda utilizar para préstamos, para todas cosas relacionadas a DeFi. Y aquí lo subrayan, ¿no? Dicen que la mayoría de Bitcoin se holda, ¿no? Y de momento hay unas limitaciones, no hay computación de general purpose, ¿no? ¿Cómo se diría? Propósito general. De Propósito general. de propósito general, y también está bastante caro hacer transacciones en la capa digamos, capa Bitcoin. Y también la mayoría de la DeFi que está de momento ya disponible relacionada con Bitcoin, se trata de soluciones no centralizadas. Así que Starknet quiere jugar un papel muy importante para llevar DeFi, verdadera DeFi, a Bitcoin. Y esto conlleva, ¿no?, todas las cosas positivas de transacciones bajas de tener activos productivos y todo esto, ¿no? Esto es lo que están construyendo, que se quiere construir centrándose en Bitcoin. ¿Qué más? Aquí dicen también que con Starknet se quiere mejorar la performance, también, ¿no?, la utilidad de Bitcoin en sí. Y quieren llegar a, no sé, de momento supongo, ¿no? De momento Bitcoin tiene un 7 transacciones por segundo, o sea, muy pocas, ¿no? Y tienes un block time de 10 minutos que se quiere llevar, yo creo, a 2 segundos, ¿no? Sí, bueno, sería en realidad lo que ocurre dentro de Starnet, ¿no? O sea, Ah, igual que vale. al final Ethereum, pues bueno, Están comparando un poco las performances de claro, ahora de Starknet. ok, lo que conseguiría, digamos, lo que conseguimos ya con Starnet frente a Ethereum, ¿no? La escalabilidad que le conseguimos, pues digamos, haciéndole un símil frente a Bitcoin, ¿no? O sea, el escalamiento que se conseguiría o se desbloquearía con Starnet en Bitcoin.
Vale, entendido. Saludamos a nuestros amigos de Vesu, de Stacknet en español, nuestro amigo Carlos Colorado. Hola Carlos, gracias por venir. Y también nuestro amigo Orlando, que viene muy a menudo hablando de Stacknet. Muy agradecidos por eso. Y también nuestro amigo Juan, sí, sí, que está bien activo, ¿no? Muy activo en Stacknet y Sí. chico hispanohablante, de lo que entendí. Y está también, es un lobo, ¿no? Un lobo de Stacknet. Hola, hola Juan. Y entonces seguimos comentando un poco y bueno, resumiendo, siempre estamos hablando, ¿no? De estos casos de utilizos de DeFi que se van a llevar a Bitcoin a través de Stacknet y todo también, digamos, relacionado con pruebas ZK, ¿no? Todo esto se va a lograr gracias otra vez a la fuerza, al potencial de las pruebas Starks, ¿no? ZK. Y no sé si ya te has hecho una idea de cómo se pueden utilizar estas pruebas en Bitcoin. Sí, digamos que tengo un poco una idea, pero bueno, creo que sería mejor pues terminar un poco a lo mejor los uno o dos hilos, porque a lo mejor creo que tendríamos que empezar un poco con otros principios a lo mejor más básicos para Claro, poder llegar a entender lo que se quiere intentar proponer, ¿no? Porque es como no sé, una visión un poco extraña de cómo tenemos en sí pensado que funcionan las blockchain o los asentamientos de las L2 sobre las L1. Entonces, bueno, creo que terminamos estos dos o tres puntitos y vale, vale, doy claro. mi punto de vista de cómo se puede Vale, hacer. muy bien, me parece muy bien. Y aquí también nos recordaron también todos los logros de Starkware como compañía de escalado. Podríamos decir que es una de las, para mí es la empresa de escalado más exitosas Sí. bueno, de esta industria, ¿no? O sea, o por lo menos una de las más exitosas. Y yo me acuerdo, ¿no? Con mi primera experiencia de escalado, ¿no? Es con StarkEx, ¿no? En 2020. Y, y luego sí, ya hablan de cuando se creó Starkware, de cuando empezaron a poner las pruebas Starks en práctica para escalar blockchains, en ese caso Ethereum. Y luego, bueno, todo el camino que llevó a StarkEx antes, en 2020, luego también el desarrollo de Sharp, ¿no? Del Prover, también digamos, el anuncio de Stacknet, cuando se empezó a trabajar en Stacknet, y también el desarrollo de Circle Starks, ¿no? De las pruebas Circle Starks y de otro prover Stew. Y, y bueno, luego, claro, el staking a través bueno, a través de Stacknet, del token nativo de Stacknet, y fue también, si me acuerdo bien, la primera capa 2 a implementar staking nativo, ¿no? Y luego también ahora el enfoque también que va a llegar el enfoque sobre Bitcoin. Y bueno, ¿qué te parece todo este camino para una empresa? Así bueno, Muy bien. estamos hablando de 7 años. Ha Sí, sido, es impresionante, sobre todo porque, bueno, cuando empiezas a ver un poco la visión que tenía Starware inicialmente, ¿no? Y cuando, sobre todo yo, bueno, en la parte de cuando hacía los primeros research, así hace un par de años, por ejemplo, en este caso para el E2 en español, y lo más que me empezaba a llamar era, pues, en sí, Starnet, ¿no? Y Starware, las pruebas, CK, ¿no? Y empezabas a indagar de verdad dónde estaban los Star, ¿no? Entonces veía que los Star venían incluso de Winterfell, que eran, bueno, como o sea, un sistema en sí que se utilizaba dentro de Facebook, se utilizaban en Polygon Maiden, se utilizaba en ZeroSyn. Entonces estaba viendo que los Star en sí era lo que íbamos a encontrar incluso, pues bueno, como yo siempre decía, lo vamos a ver hasta en la sopa, ¿no? Y al final, pues una de las visiones que siempre intentaba yo plasmar o intentaba captar también de lo que leía en ese entonces, era sobre todo que, bueno, que al fin y al cabo estas pruebas se basan en demostrar la integridad de que algo ha sido lo correcto. Entonces, la mejor forma de demostrarlo y verificarlo, pues era en una cadena que fuera distribuida, que fuera descentralizada y demás, ¿no? Entonces, eso yo creo que era uno de los primeros puntos a destacar de lo que pensaba Eli Benson en el sentido de decir, a la hora de verificar esta prueba, la podríamos hacer en un ordenador, en cualquier servidor, pero lo ideal sería hacerlo en Ethereum, en un smart contract, que pudiéramos verificar que este cálculo o este cambio de estado, en este caso, pues era el correcto, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas al final, pues estamos viendo que como solución de escalabilidad o empresa de escalabilidad, ya no solo escala Ethereum y Starnet, ¿no? O ayuda a Starnet a escalar Ethereum y todo lo que se ha conseguido, incluso fuera de
los stars fuera de Starnet en sí, ¿no? Como a lo mejor, yo que sé, en CKSync si utilizan el stack o en Polygon CKM Polygon, ¿no? Que utilizan primero un star y luego un snark. Entonces, al final vemos cómo los stars están en todos lados. Entonces, qué menos que intentar que estos stars escalen íntegramente Bitcoin, ¿no? Entonces, han sido 7 años para intentar llegar a eso que era imposible, inviable, porque supongo que si hubiera sido, y no se lo tomen a mal, ¿no? Porque yo también estoy en Ethereum, pero si hubiera decidido Bitcoin como la capa para poder innovar en ese aspecto, ¿no? Pero era inviable y a día de hoy todavía hay mucho entresijos que hay que resolver, ¿no? Y yo creo también, ¿no? Que la idea empieza hace 12 años, en 2013, cuando aquí se ve, ¿no? El Eli Ben Sasson dando una charla en una conferencia vacía, digamos, sobre Bitcoin en San José, California. Y bueno, va un poco a sugerir esta idea de poder escalar Bitcoin a través de pruebas de cero conocimiento. Y bueno, después de 12 años aquí estamos, empezando, bueno, siguiendo a implementar esta visión de Eli. Y luego aquí se habló, ¿no? de lo que también se alcanzó. No, aquí dicen que no. A principios de 2026 que deberíamos ver ya algo, un ecosistema bien, digamos, bien experimentado sobre Bitcoin. Así que creo que este año va a ser, se va a tener mucho enfoque, ¿no? en Bitcoin. Y aquí dicen, ¿no? Bueno, no quiero repetir lo que ya hemos dicho, un poco de DeFi. Claramente un enfoque importante va a ser la experiencia de usuario, ¿no? Y relacionarla también a Bitcoin como digamos, como activo, como reserva de valor y todo eso, y al mismo tiempo darle esa practicidad, ¿no? Que se puede también hacer cosas con eso. Y, y aquí dicen también, no, quieren implementar soluciones de experiencia de usuario que ya se están viendo en Stacknet, como Session Keys, ¿no? El wallet de Cartridge, Paymasters de Avenue, donde no tienes que preocuparte mucho de cómo pagar las gas fees, que se puede pagar también en la transacción misma que tú quieres hacer y te puede incluir el gas fee también en esa misma transacción. Y esto también lo entendí muy bien, New Fee Revenue for Miners, o sea que los miners, si habrá volumen digamos, en Stacknet centrado en Bitcoin, también los miners se van a tomar ventaja de eso, claramente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, por un lado, o sea, la parte en sí de cuando hablaste del user experience, ¿no? Sobre todo con Abstraction, es una de las partes también de que cómo podemos llegar a los usuarios de Web 2 frente a los de Web 3, ¿no? Y entonces, muchas veces siempre estábamos estancados en ese aspecto también, ¿no? De siempre hay que entrar en un SEX, la parte centralizada, solo un tipo de usuario y demás. Entonces, bueno, Starnet intenta pues, que por lo menos esa parte de experiencia de usuario o cómo pagan en sí las transacciones, que no tengas que tener token o que sea un fee libre como tienen ahora subsidiado, pues todo esto al final pues, hace que esa integración sea mejor, ¿no? Y más pues que ya no se basa en sí en las otras arquitecturas, sino que sería nativa de Starnet, ¿no? Facilitando para las billeteras y demás este tipo de integraciones, como veremos luego, por ejemplo, con Xverse. Y la parte de nuevos ingresos por comisiones para los mineros. O sea, al final Starnet, una de las partes, como lo que yo veo también, es que está intentando formar o dar su visión también dentro de Bitcoin, ¿no? Entonces, aquí no hay una foundation como tal, entonces, al fin y al cabo, son mineros frente a nodos y usuarios los que tienen que decidir qué camino se toma en Bitcoin o no. Entonces, una de las formas de las que se puede intentar decir qué camino no, es decir, qué trae OPCAT o qué no trae, o qué trae otras alternativas como OPSSV y demás, ¿no? Entonces, es decir, ya no solo que tengan miedo o no miedo, sino el saber qué traería en sí esos tipos de integraciones, ¿no? Entonces, Starnet lo que ha comentado es que quiere o ya tiene reservas en sí en Bitcoin, ¿no? Que quiere como seguir comprando. Entonces, supongo que también por ese lado pues querrá empezar a apoyar en sí a lo que son transacciones en sí de minería o proyectos o partners, asociaciones. Si ellos tienen sus fondos de Bitcoin, no digamos, nada le impide que igual que hacen un DeFi Spring
y dan el token de Starnet que lo dieran en Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Eso tiene muchos matices, porque bueno, después ya lo podemos comentar un poco mejor, pero es muy diferente cómo se ve una L2 en sí desde Ethereum a cómo se ve una L2 en sí de Bitcoin, ¿no? O si se podrían llamar incluso L2, no hay contratos, son UTSOs, entonces hay muchas pequeñas cosas que al final al usuario se le puede ver como lo hemos intentado ver, un camino solo, una interacción solo, Bitcoin o Ethereum nativo y asentado en las dos, y abriendo un mundo de posibilidades, pero en realidad bueno, arquitectura, sí, de todas las formas del desarrollo de la arquitectura, ingeniería, asentamiento y demás, pues va a ser muchos paradigmas, ¿no? De hecho, después hay unos slides que se pueden ver y es como ellos intentan llegar a ese camino y es como, o yo lo veo así, aunque suene un poco fuerte, ¿no? O sea, si OPCAT no se implementa, pues por mis santos cojones nosotros lo haremos de otra forma. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues si creemos que X, por ejemplo, BitVM, Ordinals y montones de tipos, tanto de protocolos, soluciones o innovaciones dentro de Bitcoin, se pueden mejorar y no son las adecuadas, pues ahí intentaremos nosotros hacer lo posible para llegar a eso hasta que se consiguiera, pues, digamos, esos cambios nativos que pudieran hacer que se llamara, no sé, un bridge como tal comparado frente a un L2, ¿no? O un estado de, digamos, de mínima confianza, ¿no? O asunciones de confianza que podría tener a lo mejor una L2 en sí según su state, ¿no? Digamos, también en L2Bit, por ejemplo, como lo tengan analizado, frente a Bitcoin, ¿no? Pero creo que va un poco por ahí, ¿no? Tipo, bueno, vamos a apoyar Bitcoin, vamos a hacer todo lo posible, tendremos reserva, daremos recompensa, incluso a lo mejor, pues bueno, a lo mejor se ponen a hacer ellos también. O sea que con lo que estás diciendo, lo que entiendo yo es que es muy probable que, sobre todo durante esta primera fase, o no, durante este año, lo que más posible y también más más probable es que vamos a ver como si fuera más una solución de escalado, un poco como si fuera StarkEx. O sea, se puede hacer para mí es que no se puede comparar. Claro, porque mira, por ejemplo, al final lo que se intenta, digamos, o como lo solemos ver, es una capa base, ¿vale? Que puede ser Ethereum, unos contratos inteligentes, como dijimos antes, para intentar verificar que algo ha sido lo correcto, y en una L2 que todo ocurre off-chain, que se hacen cambios de estado, Nadai le manda a NURS X cantidad, y al cierto X tiempo todas esas transacciones se genera una prueba que se puede verificar en Ethereum, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a capa base, una L2 muy modular, con un montón de componentes, pero una L2. Su descentralización, su sequencer, sus nodos validadores, como queramos, pero siempre una L2. Ahora, lo que vamos a imaginar es que tenemos una capa de Ethereum, una capa de Bitcoin y Starnet por medio, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí no hay contratos inteligentes en Bitcoin. Entonces, no hay un puente como tal que puedan decir, NURS tenía este balance. Porque es que no hay balance, no hay contratos inteligentes. Son UTSO, son direcciones no gastadas o monedas no gastadas, ¿no? Entonces, lo que se ha intentado hacer para intentar meter esos assets o esos activos, como se hace en Ethereum, en Bitcoin, nativamente, entre comillas, como no se pueden crear esos contratos inteligentes, lo que se hacen, digamos, se crean como inscripciones, en las cuales es una metadata, como un JSON, y ponen, por ejemplo, pues, NURS tiene tanto. Pero eso al fin y al cabo está asignado a un SAT o a una entrada, pero no es un contrato como tal. Entonces, una UI, una billetera, cualquier frontend, lo que hace es lee eso y según esa data, pues él te dice que se te asigna una cosa, se te desbloquea o no dentro de mini contratitos que sí puede tener Bitcoin como de bloqueo y demás, ¿no? Entonces, esos assets, aunque estén ahí nativos, vemos que ya tienen sus pequeñas o sus grandes diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los protocolos, por ejemplo, grandes tipo W de Bitcoin, ¿no? Wrapped de Bitcoin. Ellos no pueden tener un puente como tal, nativo, porque no existe, porque Bitcoin no puede mantener un estado, por lo que hemos dicho, porque una de las principales cosas es que no puede concatenar hashes. Entonces, si no puede guardar un estado y no puede concatenar esos hashes, nunca podría tener un árbol Merkle, entonces hay ciertas cosas que no se podrían llevar igual. Por lo tanto, ¿qué hace W de Bitcoin? Dice, bueno, pues nosotros tenemos una multifirma y ustedes cuando meten unos Bitcoin, los bloqueamos, están custodiados por X personas y ustedes lo usan a través de nuestro puente, por ejemplo, como W de Bitcoin, ¿no? Al fin y al cabo, es una solución DeFi que se intenta implementar para que puedas utilizar ese Bitcoin o un simbólico de ese Bitcoin. Pero vemos que al final tampoco es una L2 ni una, bueno, es más una sidechain o bueno, no sé ni cómo es catalogarlo bien, ¿no? Un protocolo. Porque al fin y al cabo no viene a ser en sí un puente como tal. Entonces, Starnet lo sabe, pero también sabe que eso también tiene sus problemas, porque al fin y al cabo son multifirmas de personas que están custodiando y demás. Entonces, igual que estos indexers, pues podrían fallar. Entonces, una de las soluciones más, o que está un poco más innovadora, digamos, es BitVM, que es
Es curioso cómo funciona, porque al final intenta implementar contratos inteligentes en Bitcoin off-chain, pero lo que hace luego es genera una prueba, un snark, y la verificación sí la guarda en Bitcoin. ¿Qué pasa? Que ellos lo que hacen es como una CK con una fraud proof. O sea, es al revés. No son optimistas y luego meten una CK o una prueba de fraude, sino meten primero una prueba de fraude, una prueba CK ya verificada, se meten la verificación y dejan abierto que cualquiera pudiera crear ese challenger, ¿vale? Sobre la prueba CK, que es muy raro que una prueba CK estuviera mal. Entonces, hayan conseguido por lo menos verificar un snark dentro de Bitcoin. Entonces, si eso se ha conseguido, digamos que, bueno, nada impide ¿Verdad? que... Te puedo preguntar de volver a decir las últimas frases porque perdí conexión. Vale, digamos que... ¿Por dónde te perdiste? Porque cogí el hilo. En la parte de BitVM. Sí, en la parte como estabas explicando cómo funciona la BitVM. Vale, digamos que BitVM, por lo más o menos que tengo entendido, una de las cosas que hace es que te permite generar, por ejemplo, trabajar sobre contratos inteligentes en Bitcoin, por ejemplo, pero ellos lo que hacen es que generan una prueba de que eso ha sido lo correcto, por ejemplo, y esa prueba, esa verificación de la prueba, no la computación ni la demostración, sino la verificación, es lo que consiguen guardar con Groth 16, un snap, en Bitcoin. ¿Vale? O sea, como una metadata en Bitcoin, como que esa verificación se ha realizado. Si alguien cree que esa verificación es incorrecta, podría crear un challenger para demostrarlo. Entonces, no es que sea un puente como tal, ¿vale? Sino más bien es una solución en la cual, pues bueno, podría esto verificar de una forma en sí Bitcoin, ¿no? Entonces, por un lado tenemos estos medios puentes de multifirma, luego tenemos esta media solución de BitVM, por ejemplo, que pueden utilizar otros protocolos para ellos luego crear protocolos DeFi sobre ello, ¿vale? Y esta, digamos, van sobre una prueba CK verificada en cadena, por lo tanto, CircleStar o Starware podrían mejorar muchísimo, creo yo, lo que se puede conseguir con BitVM, por ejemplo, o con un fork parecido a lo que se puede conseguir BitVM. De hecho, ahí tienes, creo que un documento y tiene un slide. Abre el documento ese de Bitcoin, el siguiente, el de Starnet. Esto, ¿no? Ese, al final del todo, yo lo veo un poco, yo lo veo un poco así. O sea, a día de hoy, pues bueno, son o multisig o bridge en sí de BitVM y demás, pero no es la solución, no es L2 como tal, ¿no? O sea, al final no es como estamos acostumbrados, como decíamos antes. OPCAT sí activaría, digamos que pudieran haber covenants, por ejemplo, nativamente, que a día de hoy creo que Taproot lo hace, pero al fin y al cabo no es nativo, sino una solución que ellos dan. Entonces sí podríamos ver esos bridge nativos y de verdad que fuera una L2 como tal unificada, o un Zk Roll, un Optimistic Roll, ¿no? Entonces es como, para aquellos que son un poco maximalistas dirán, pues mira, es que no hay una L2 en sí en Starnet, o son sidechain, o son canales de estado, Lightning Network, ARC y demás. Pero al final, si no es posible a día de hoy, creo que mejorar todo lo que hay, porque al final se va a seguir haciendo. O sea, al final los ordinals no van a parar de estar. Entonces, aunque a mí me gusten o no, igual que al que le gusten los memes o no, no quiere decir que vayan a parar. No quiere decir que casi se colapse, no colapse, pero que suban un montón los fees, pues porque se saquen ordinals, ¿no? Entonces, si se puede mejorar cómo se implementan esos ordinals, runes y demás en una red como Starnet, que hicieras aquí la ejecución, que fuera más barata y demás, y al fin y al cabo esos runes, ordinals siguieran representándote a ti dentro de Bitcoin, ¿vale? Pues es un paso, ¿vale? No es el idóneo, creo yo, pero no hay otra y creo que Starware pues, sería el mejor en ir poniendo esos pasitos para llegar a ese camino, ¿no? Perfecto. Sí, sí, muy bien explicado. La verdad que aprendí mucho. Y también eso, sí, volviendo un poco al anuncio principal, claramente luego vamos a dejar los enlaces de estos documentos, también del artículo oficial de Starkware, de la fundación, en la descripción. Y seguramente en los siguientes días voy a poner también una versión editada de esta live. Y bueno, aquí pusieron también por qué esto es bueno para los Ethereans. Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque Sí. claramente llegaron también muchas críticas, ¿no? Por el ecosistema de Ethereum, cuando hace meses Starkware anunció que estaban trabajando en Bitcoin también. Y me acuerdo que bueno, unas personas bastante influentes de Ethereum criticaron muchísimo esto
Y bueno, la verdad que estamos también, la realidad del Web3 también ha cambiado mucho durante los últimos 2 años. También durante este ciclo que fue muy diferente respecto a los otros, hemos visto unos trends diferentes, ¿no? Digamos que Ethereum también como precio, por una parte, no performó como se pensaba, ¿no? Y mientras Bitcoin alcanzó los 100.000, y yo me acuerdo hace 2 años que era una opinión bastante común la que era probable que hubiera podido llegar Ethereum a 10.000 antes que Bitcoin a 100.000, a 100.000. Y eso no pasó. Y también, bueno, la verdad que vimos muchísimo desarrollos en las leyes, en las capa 2. Eso, por supuesto, mucha innovación, muchas mejoras en experiencia de usuario, pero al mismo tiempo lo que vimos es que esas guerras de las capas 2 eran más finalizadas a atraer o sea que cada capa estaba intentando de atraer personas que ya estaban en la Web3, ¿no? Usuarios que a lo mejor vivieron el ciclo anterior de la DeFi Summer, todo, o sea, usuarios preexistentes, ¿no? No llegó mucha gente nueva a través de los Layer 2. Eso es bastante claro, ¿no? Y también hay, por otro lado, Solana, que performó muy bien y compitió mucho con Ethereum, le sacó bastante de atractividad, digamos, y todo eso. Y bueno, todos esos trends, también vimos esa manera de pensar a una manera más, ¿no? Más mixta, más mezclada, de también unir diferentes blockchains, como en el caso de Eclipse, ¿no? Que fue la primera que tenía, digamos, una manera de desarrollo que unía, tomaba algo porque ya sigue siendo en desarrollo Eclipse, que toma algo de Solana y algo de Ethereum. Y también Starknet, digamos que tomó un poco inspiración de esta manera de ver el escalado en más de una chain. Y entonces todo esto hace sí que se vea un poco, yo la llamo un poco exploración interplanetaria, ¿no? Donde para nosotros, sobre todo en el ecosistema Ethereum fue el planeta de los smart contracts, ¿no? Y se intentó, ¿no? Sacarnos las Layer 2 para escalar este planeta, para hacerlo más rico, más efectivo, ¿no? Más productivo, más eficiente. Pero vimos también que un poco de no competición por otro planeta, en este caso Solana, y por otro lado vimos cómo no un planeta muy luminoso, como si fuera, ¿no? El Sol, que crecía, iluminaba siempre más, ¿no? Bitcoin, toda la atención mediática, el precio, el gobierno, ¿no? El gobierno de Trump, todas esas noticias bullish que siempre ponía BTC, ¿no? Como el caballo que venía antes de todos los demás, ¿no? Claro. Y entonces sí, eso es lo que pienso yo. Y ahora Sí. entonces se piensa hacer un poco más allá de Ethereum para los que se concentraron, ¿no? Smart Contract, porque ahí es la tecnología, ¿no? Más prometedora y más allá de ser una reserva de valor. Claro, es que ya has comentado muchos puntos y al final es que dependiendo, creo yo, sobre todo de cuáles son un poco los principios de cada uno, ¿no? O sea, sobre todo porque, como yo lo veo, ¿no? Yo prácticamente empecé siendo bitcoiner, ¿no? Entonces no es que fuera anti-Ethereum, pero habían cosas que no llegaba a entender. Al fin y al cabo es una ICO preminada, no sé, lo siento, Vitalik, si me estás oyendo. Bueno, lo dudo, pero Bueno, al ojalá. final Vitalik fue el listo, ¿no? Que cambió, digamos, sus monedas preminadas pues, por Bitcoin, ¿no? Entonces, desde ahí ya veíamos que, bueno, que al fin y al cabo siempre había una fundación detrás, siempre hay una cara visible. Entonces, tiene sus partes buenas, pero sus partes malas cuando venía desde Bitcoin, ¿no? Que al fin y al cabo era nodo frente a validador y poco, validador frente a usuario, o nodo frente a usuario y poco más, ¿no? Si quieres actualizar o no, si quieres una cadena o la otra, o actualizas o no, ¿no? Y entonces, claro, luego veías que en realidad en ese Bitcoin como tal no le puedes dar un rendimiento más allá del que tú quieras entrar por parte de SEX. O sea, podrás dar un rendimiento de subidas o bajadas
como un oro o un actor especulativo, si quieres verlo, ¿no? Pero, o como un activo, pero no le puedes dar esa usabilidad como se le puede dar en Ethereum, ¿no? Entonces, para mí luego Ethereum empezó a ser, como dijiste, el planeta de los smart contracts, ¿no? En el cual pues, podía desarrollar, podía empezar a aprender a crear esas ideas locas y donde empiezas a conocer todas estas L2 y otros tipos que tú puedes desarrollar. O sea, para mí las L2 eran como conejillos de India, en la cual pues ya en Ethereum estaba muy asentado y no podía hacer ciertos tipos de experimentos y quería seguir escalando, y cosas como en Starnet, pues llegas a conseguir esto de 0,002 de fee, en el cual pues ya, mira, pues ya para eso te las ponemos gratis, ¿no? Como dirán ellos, y te las subsidiamos. Bloques no bloques, o digamos que para la aplicación pueda tener esa certeza de que ese estado es el correcto, que esa acción que has hecho es correcta, pues en 2 segundos prácticamente ya la puedes tener. Entonces al final son como dos mundos muy diferentes, ¿no? E intentabas captar o cómo los podías unir, ¿no? Entonces yo llegué a un momento que dije, bueno, hay que empezar a vivir con los dos, hay que no ser tan maximalistas entre ambos, sobre todo en la parte de finanzas descentralizadas. Uno se guardará como un activo, el otro se guardará pues más para interactuar en DeFi y demás. Entonces lo que tú decías, ¿no? A lo mejor llegabas a pensar que, bueno, que este activo con métodos que se le añadan, cosas que en Bitcoin no, ¿vale? Sino simplemente, pues bueno, se reduce cada X tiempo y ya está, pero aquí, bueno, pues me podemos métodos de quema, ahora que si es inflacionario, que si hablamos de Sun Money, ¿no? Y todo esto y demás, y al final, pues hemos visto que Bitcoin incluso es menos que Ethereum, ¿no? Entonces, claro, si lo vemos al nivel del Estado, pues vale, muy bien, venga, reservas en activos, de Bitcoin o de Ethereum, pero luego al final Bitcoin lo vas a tener que dejar o guardado o lo vas a tener que meter en un sitio centralizado para poder rendir sobre él o algo, ¿no? O qué haces en sí con ese Bitcoin. No lo vas a poder hacer igual que tienes digamos, tus monedas digitales de otros países o tus bonos del tesoro y demás, ¿no? Entonces, con Ethereum sí podrías medio conseguir eso, ¿no? Entonces, creo que si Starnet une todo y si intentamos tener una visión un poco más amigable y no tan maximalista entre ambos lados, intentamos ver que aunque se abra una puerta a muchas cosas que no deberían pasar a lo mejor, o con los pensamientos de Bitcoin también se abrirían buenas cosas como eso, ¿no? Que puedas de verdad tener un atomic swap entre ETH y Bitcoin, sí, casi sin pasar por puentes, o tener pool and mainnet, ¿vale? O sea, son medias locuras que se pueden llegar a inventar, o tener un colateral directamente en Bitcoin, un estado, para, no sé, para lo que sea, sin tener que pasar por... Bueno, se piden ellos mismos su propia fiat, ¿no? Dejas colateral de Bitcoin y minteas dólares, ¿no? Pero bueno, no sé, es diferente verlo, la verdad, es como... Primero muy para un lado o para el otro, luego empezó a convivir un poco juntos, pero ahora los quieren unir mucho, ¿no? Entonces no sé qué opinará la gente, ¿no? Esto mismo del OPCAT. O sea, en su día me miraban mal cuando tenía charlas y decía que para mí OPCAT no se iba a implementar. Entonces, ¿cómo podía ser eso? Pues porque directamente para mí abre un paradigma de DeFi a Bitcoin que no se va a permitir o no van a querer. Entonces, por eso ha nacido todo esto que hemos hablado de BitVM, Ordinals Rune o cualquier tipo de protocolos que intenten pues emular esto, ¿no? Si estuviera nativamente, pues pasaría igual. O sea, no creo que lo vayan a dejar de hacer. Entonces, no sé, eso ya es cada uno. ¿Tú qué opinas? ¿Deberían, no deberían? ¿Qué opinas de todo esto? Un poco de... La verdad que no sé muy bien cómo se va a aceptar a OPCAT. O sea, cómo van a decidir eso. Eso en realidad pues sería, digamos, que los propios, que se cree un BIP, ¿no? Digamos, una propuesta en sí, y que todos los mineros lo acepten, se actualicen todos, digamos, su software, los nodos también, entonces pues todos irían con esa bifurcación o esa parte en esa cadena que se acaba de crear. Pero al fin y al cabo tienes que hacer un soft fork. No es que hagas ciertas pequeñas cambios en protocolos o en código y demás, o en script, y directamente funcione, sino que vas a tener que tocar el código nativo de Bitcoin, ¿no? Entonces, Satoshi lo quitó en el 2010 porque podía, no sé, crear a lo mejor pues, ciertos tipos de errores a lo mejor que él no se podían llegar a proveer. Al final es como si le hubieras quitado, o yo lo veo así, o cuando lo intento explicar, el botón de multiplicar a una calculadora, ¿vale? Entonces esos botones ya, la calculadora viene por serie, prácticamente es una aplicación que viene de por serie en un móvil ya, ¿no? No la puedes ni desinstalar. Entonces imagínate que le quitas una multiplicación, todas las cosas que deberías, no, que dejarías de hacer, ¿no? Entonces aquí es lo mismo. Para poder llegar a aplicar ciertas cosas como generar una prueba y verificarla o crear esos árboles de estado y que funcionara diferente en sí la blockchain de Bitcoin, pues necesitaría tener OPCAT. Entonces, OPCAT o variantes similares. O sea, creo que no es la más aceptada entre ellos, creo que hay 3. Creo que van en la segunda por un medio... Ahí hay un Twitter de Tangel,
el que fichó Starkware, que hizo como retuiteó algo y había un Twitter de un chico hablando de las 2 o 3 distintos tipos de iniciativas que se intentan conseguir. Pero bueno, creo que cualquiera beneficiaría tanto a Bitcoin como a Starnet, ¿vale? No sé hasta qué punto. Por eso decía antes que creo que lo que se está intentando hacer, pues Eli Benson o esta parte de tener subvenciones a los mineros o cosas o ideas así, ¿no? Subvenciones a los protocolos que utilicen estas iniciativas y demás, pues al final es llegar a conseguir eso, ¿no? El llegar a que sean conscientes, igual que antes era CK, era imposible o era inviable, y ahora vemos que CK, cada uno con sus distintos tipos de pruebas, pero vemos que consigues privacidad, escalabilidad, vericidad, integridad, transparencia en alguna, seguridad frente a cuántica. Entonces, creo que puede ser el camino y hubiera sido, no sé, la guinda si Satoshi lo hubiera hecho nada más nacer. Claro, muy bien. Y claro, no sé si miraste también la live que hicieron ayer, bueno, unas horas después del anuncio, con Abdel, el jefe del equipo de exploración de Starkware, Eli Ben-Sasson, CEO de Starkware, Aviu, CTO de Starkware, y luego había Vitalik y otro chico, Jeremy Rubin, de Chart Network, que si he entendido bien es un equipo que está trabajando en la arquitectura de Bitcoin, ¿no? O que, bueno, que está colaborando con Starkware en Yo me perdí un poco, camino. Yo lo miré, pero la verdad que, bueno, perdí mucho porque haciendo otras cosas también al mismo tiempo, siempre, ¿no? Lo de multitasking, siempre un poco te pierdes algo. Y luego habían Dan Held, ¿no? Que es, hace poco se anunció que iba a ser advisor, ¿no? Consultor de consejor, ¿no? Consejor, ¿no? Consejero. Consejero, perdón, consejero de Starkware para lo que es, bueno, para todo lo que está relacionado con Bitcoin. Él es muy Bitcoin maximalist, por eso que, claro, mucha gente criticó Claro, esta colaboración. es que es raro, ¿no? Porque es eso mismo, es como de repente eres por ejemplo, anti Ethereum y te vienes aquí, ¿no? Entonces, como, ¿qué haces aquí si de verdad creías que Ethereum era XXX? Entonces, claro, yo creo que no tenemos que ir siempre con lo mismo y las mismas guerras, es que al final es como todas las L2, sino al final, pues, si ellos se hubieran propuesto solucionar, por ejemplo, algo tan fácil como la interoperabilidad entre todas, ¿vale? Tipo lo que se está intentando conseguir con Interop o todos estos tipos de soluciones, igual que intenta conseguir, o sea, las parachain o cosas así. Entonces, al final, es más eso, el intentar unir esa liquidez tanto de Ethereum como de Bitcoin, como de todas las L2, y que el usuario estuviera a clic, ¿no? O sea, que tú quieres tener Ethereum rindiendo en Aave, en Arbitrum, vale, pero a lo mejor prefieres que lo tengas asentado en Bitcoin, digamos, tu seguridad, aunque te rinda en ese Aave. Pero tú como usuario no tienes ni que darte cuenta de eso. O sea, tiene que ser súper amigable. Entonces, Y había... todas estas redes, al final, normalmente lo que solemos pensar en cross-chain, ¿no? En sitios cross-chain, o yo sé, Fixed Float, mando Bitcoin, me dan Ethereum. Pero eso es una persona que tiene en sus fondos y cuando le llega te lo manda, o un intercambio, es un SEX, o sea, no hay un puente nativo que puedas mandar de Bitcoin a Ethereum como tal, ¿no? Entonces, que es todo lo que hemos estado hablando. Entonces, hombre, yo creo que es el camino y para eso, pues, qué mejor que estos tipos de personas, ¿no? Al fin y al cabo estamos viendo a Vitalik con Dan, ahí en la misma. Sí, eso es lo que te estaba comentando, estaba a punto de comentarte. Y había una parte muy divertida. Una es cuando Abdel le preguntó a Eli Ben-Sasson si, bueno, aquí no se escucha el audio, pero bueno, hay... Ah, sí. Claro, claro. No, No se escucha, pero... sí, no, bueno, tengo que aprender un poco cómo poner el audio de algo que ya estás compartiendo en la pantalla, porque aquí te permite solo poner un video como file, así que tengo que estudiar un poco eso, pero bueno. Y básicamente le preguntó a Eli Ben-Sasson si van a dejar Ethereum, y él dijo que no y no, y bueno, argumentó un poco la respuesta, y la verdad que lo que dijo es que quiere jugar en estos dos planetas, ¿no? Ethereum y Bitcoin. Bitcoin y Ethereum, porque la verdad que son las dos blockchains que tienen más sentido, ¿no? Y más potencial. Y también Vitalik le preguntaron si seguía siendo, bueno, un supporter, digamos, de Bitcoin. Y él mismo dijo que sí, que aún tenía Bitcoin, que es, digamos,
eh, no sé si podría decir maximalista, pero digamos maximalista de la descentralización. Y entonces, de momento, como decía también Eli, las blockchains más descentralizadas son Bitcoin y Ethereum. Y por Claro, eso quieren escalar las dos. Y también intentar crear un poco de reciprocidad para que la comunidad de Ethereum pueda sacar bastante de Bitcoin, puede ser, ¿no? Con liquidez y implementaciones de productos híbridos, ¿no? Y por otro lado, también Bitcoin aprender mucho de la comunidad de Ethereum y, y unirnos un poco más, comunicar, ¿no? Entre planetas y, y, claro, alcanzar la mass adoption, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Porque la verdad que en el mundo real la mayoría de la gente sigue sabiendo nada de esto, solo lo relaciona a algo de especulativo, bueno, de ganar dinero fácil o de manera un poco sucia. Así que tenemos que crear productos donde a lo mejor el usuario tampoco tiene que enterarse si está utilizando la tecnología de Bitcoin o de Ethereum, ¿no? sí, sí. Pero sí, eso es lo que tenemos que alcanzar lo antes posible, si no vamos a un poco debilizarnos, ¿no? Es que si llega, o sea, yo creo que es un poco también de hipócrita pensar ya como vemos la sociedad que cambiamos, ¿no? O sea, somos el mismo animal, que tropezamos 20.000 veces la misma. Entonces llevamos así siempre en economía toda la vida. Entonces, no, al final todo el mundo va a mirar lo mismo, ¿no? Entonces, dinero rápido, poco más. Entonces, ¿qué más da que esté en Ethereum, que esté en Bitcoin, que se llame blockchain, que no? O sea, ahora sacas piedras y las vendes y te crees que es oro y la gente empezará a comprarla. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, a veces como decir, no, memes no, o X cultura no. Y al final, bueno, cada uno, la sociedad va a ir por ahí. Entonces, por lo menos que sea pues lo más íntegro posible, ¿vale? Que sea lo más permissionless, ¿no? Para ti, que sea lo más transparente. Entonces, por lo menos, intentar crecer así. Entonces, todo esto de CK, pues, cambia mucho, ¿no? De hecho, me hizo gracia antes cuando dijiste lo de Vitalik, porque se lo comenté a un amigo, ¿no? Estaba viendo ayer también el directo. Y nada, fue como en uno de los momentos cuando habló Vitalik, ¿no? Sobre lo de Bitcoin, fue como decir, bueno, Trump habla de Bitcoin y cae el precio de Bitcoin, habla Vitalik de Bitcoin, Ethereum no sabremos qué hará, pero Bitcoin sube, ¿no? Entonces, bueno, es como un poco ¿no? De ironía, pero es eso, vemos que al final es lo que tú has dicho un par de veces, somos como los mismos usuarios moviéndonos, entonces de verdad necesitamos que entre esa liquidez de afuera, aunque se vea, aunque un ETF en sí, no, para, digamos, el Bitcoin ni lo influya, porque al fin y al cabo hay más Bitcoin en billeteras que lo que hay en SEX, muchísimo más. Entonces, al fin y al cabo es un Bitcoin, como decían antes, que está holdeado, que está ahí parado. Entonces, si estas propias instituciones no pueden llegar a hacer nada con ellos, pues cómo van a tener, digamos, esa adopción, ¿no? Si al final, como ellos te lo van a empezar a vender, luego va a ser, no sé, a través de un banco o de servicios centralizados. Entonces, al final va a tener la adopción que ellos quieran como quieran. Entonces, tampoco. Pero tampoco la persona va a luchar frente a eso. ¿Entiendes? Entonces, Claro. no sé cómo acabará todo, pero es lo mismo. O sea, al fin y al cabo, la gente acaba teniendo Bitcoin en un SEX para ser trader. Entonces, o compras Ethereum y lo metes para un producto, yo qué sé, en cualquier neobanco que te dé un rendimiento. Y eso no es DeFi. ¿Vale? Entonces, no sé. Saludamos también, disculpa por la interrupción, saludamos Marc, que hace mucho que no se veía por aquí. Hola Marc, ¿qué tal? Un abrazo. Y también agradecemos a Henry, que está disfrutando de la charla, nos Un alegra. saludo. Y perdóname por la interrupción, amigo. Nada, eso, amigo. Simplemente es eso, ¿no? Que se desbloquea un mundo infinito y que espero que la adopción, pues, ya no sea en sí por el tema de Bitcoin y Bitcoin como BTC, sino más bien como Bitcoin o Ethereum como red, ¿no? O sea, que al fin y al cabo, que las blockchain o las CK estén ahí, pues, para mucho más de lo que se utiliza, más que como esa súper gran base de datos distribuida, descentralizada. Y poco más, veremos si como criptomonedas, pues, se establecen o no, ¿no? Se establecen, digo, Sí. si puedes pagar la factura de la luz con ellas, ¿no? Luego también vamos a compartir en los comentarios este artículo que me pasaste antes de empezar, como este chico Raúl de Aerius Labs, que explica un poco, ¿no? Digamos, este camino de centrarse en BTC y cómo se desarrolla de manera conceptual y bueno, hizo un gráfico bastante claro, ¿no? Mm. Sí, la Esto, verdad que
es interesante como él lo plantea, porque también, o sea, para mí también todo esto es nuevo, ¿no? Igual que para los de Star Wars, o sea, todavía se está explorando sobre esto, pero el ver cómo se pueden asentar en dos estados a la vez, ¿no? O sea, para mí siempre ha sido uno de los mayores paradigmas, porque al final, por mucho que tú verifiques en una o en la otra, que sea una prueba, que tú la prueba la puedas verificar incluso en tu propio ordenador, ¿no? En Python, corriendo la, no sé, la verificación en sí, los algoritmos en sí que necesita la prueba para verificarla. Eso no quiere decir que porque los dos resultados estén bien en los dos mismos estados. Si un estado pasa algo y se tiene que reconstruir, por ejemplo, esos statements cambian, ¿vale? Porque al fin y al cabo la prueba también va a cambiar. Entonces, es como cómo mantienes eso de una forma correctamente los dos. A día de hoy, hombre, hace mucho que no se reconstruye ni Ethereum ni Bitcoin, ¿no? Lo que no ha habido ninguna reorganización en sí de la cadena. Pero también es cierto que son tiempos diferentes, que trabajan con, como dijimos antes, UTSO frente a smart contracts, etcétera, y muchas cosas, y que no hay un puente como tal para de verdad decir que ese Bitcoin Stallman esté bien asegurado con los mismos supuestos de confianza que podría tener a lo mejor una L2 en Ethereum, ¿no? Pero al fin y al cabo también abre la parte positiva, bueno, que si se llega a conseguir o cómo se llega a conseguir, pues bueno, podrías sumar la seguridad, digamos, de ambas blockchain incluso para lo que estés ejecutando, ¿no? Entonces al final estaríamos sumando incluso el poder de computación de alguna forma o la verificación de que ese cálculo es el correcto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, poniéndonos un caso extremo, que Ethereum caiga por algún motivo, no sé, lo que fuera, se tiene que reorganizar o hay un hard fork o lo que fuera? Por lo menos la cadena de Bitcoin seguiría corriendo y tendrías una forma de poder seguir tus protocolos ejecutados en Starnet que siguiera vivo, ¿vale? Que no estuviera dependiendo solo de Ethereum. Si lo viéramos también a nivel de un estado, ¿no? Si pudiéramos censurar en sí Bitcoin o Ethereum, pues que no dependiera solo de la una o de la otra, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante cómo puede intentar tener este multi-statement, ¿no? O multi-statement rollup, ¿no? Cómo validaría en ambos sitios. No sé, es un poco raro de imaginar, ¿no? Claro, tenemos que ver cómo se va a desarrollar un poco más en la práctica. Se queda un poco, claro, bastante teórico de momento, ¿no? Ahí hay que Yo creo que esperar. empezarán, bueno, tú a lo mejor no sé si la has utilizado, la Xverse, ¿no? La wallet esta, pero supongo que empezarán Uy, no, no. con muchas asociaciones así pequeñitas, bueno, pequeñas o grandes, ¿no? Pero comparten sí, wallets y demás que puedan eso, tener ordinals, por ejemplo, y a un clic enviarlo a Starnet. En Starnet, pues bueno, bloquearías a lo mejor esos ordinals, los mintearías en Starnet y bueno, los indexarías igual y demás. Y es como un paso de poco a poco ir preparándote entre cómo pasar de estos multisigner a bridge o a bridge nativos y demás. Y bueno, no sé si tú eso, si lo has usado, cómo has visto la experiencia de usuario de esas wallets, por ejemplo, frente a Argent o Bravo, cosas así. No, aún no la he utilizado y sí, a lo mejor mañana intento bajármela porque aún no la tenía, así que hay que ver un poco. Estoy buscando un poco el anuncio aquí. Espera. Sí, de hecho, bueno, para aquellos que están metidos en Bitcoin, es interesante porque, bueno, Taproot saca, creo que son los wizards estos, ¿no? Los magos. Vale. Y los magos solo los puedes cambiar, no me acuerdo, es como por un gato muerto y un gato vivo, pagar 0,2 Bitcoin, si no te hacen un descuento de 0,1. Bueno, a lo que voy es que para 1.000 gatos que se van a lanzar lo que sea, 0,2 Bitcoin cada uno, pues imagínate, ¿no? Pues creo que la única wallet en sí que lo implementa nativamente es Xverse. Entonces, digamos que a lo mejor pues puedes mintearlos ahí y esos ordinals tenerlos luego en Starnet y venderlos en un marketplace de Starnet porque te acepta ese token, ¿vale? Entonces, bueno, se abre mucho a cross-chain swaps, ¿no? Como Así dicen que, ahí. ¿cómo funcionaría este cross-chain por detrás? O sea, de momento hay una entidad centralizada que, bueno, como la mayoría, por ejemplo, de estos bridge, ¿no? Que, bueno, que permiten cross-chain, a veces ellos se quedan de manera temporánea con los fondos y lo mandan a la otra chain, ¿no? Claro, aquí es O dependiendo así, ¿no? cómo esté creado, por ejemplo, Xverse detrás, ¿no? Lo normal suelen ser, no sé, un par de personas que tienen el acceso a esos fondos y tienen un multisig. Eso era lo antiguo, ¿no? El puente de toda la vida. Entonces, a lo mejor en estas soluciones, pues inicialmente lo que puedes hacer o puedes tener distintos tipos de validadores y que entre esos validadores sean los que firman. Pero entonces, claro, volvemos a lo mismo. Estás montando al final un par de validadores son los que podrían actualizar en sí esas firmas o actuar o no. Por eso digo que no es igual los supuestos de confianza
de a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De algún puente de L2, que prácticamente es un contrato inteligente y ya está. Y vale, tiene su actualización o no, pero no una persona está firmando, ¿vale? O puede ser vulnerado. Entonces yo supongo que aquí lo que harás es, por ejemplo, voy a mandar un Bitcoin de Bitcoin a Starnet. Entonces ellos, cuando tú mandes ese Bitcoin, le dejas transferir de tu wallet de Xverse, ellos te lo bloquearán, ¿vale? A tu, por ejemplo, a tu UXO o a como ellos lo tengan creado, y esa indexación de lo que tú tienes, digamos, esa representación, se mintea en Starnet. Entonces tú ya en Starnet tienes un Bitcoin que si tú le dieras a salir aquí a un swap al revés, sería la inversa, te darían tus UXO, por ejemplo, de esos Bitcoin. Pero al fin y al cabo es eso, no es un puente, a lo mejor son firmas nada más, ¿vale? O medio contrato funcionando por detrás y tal, pero no es un contrato inteligente, no puede haber porque en Bitcoin no hay smart contract, o por lo menos nativamente. Lo puedes hacer off-chain, puedes crear contratos inteligentes que hagan esas ejecuciones, pero ¿quién te está diciendo a ti que de verdad es correcto? ¿Cómo sabes que de verdad la raíz del puente no ha sido alterada? Entonces ahora mismo no sé, hay muchas cosas que todavía no se pueden llegar a conseguir, entonces no sé bien cómo está montado Xverse, pero bueno, o va como veíamos antes de la diapositiva, tipo la parte de BitVM y un medio puente y demás, un poco más seguro, con menos supuestos de confianza, o va directamente con más temas de multifirmas y demás, ¿no? De cómo se indexa. Entonces, yo lo que supongo que Starnet empezará a ellos crear indexadores muy potentes, muy eficientes y empezar a mejorar, pues que todo esto, digamos, yo qué sé, yo lo indexo como cliente frente a Xverse o lo que sea, pero creo una circle star de que lo que se genera aquí en este indexer frente al otro es la misma, por ejemplo. Entonces, a lo mejor pueden ir metiendo esos star entre medio, ¿vale? Para ir dando pues la integridad de lo que pasa, aunque sea de una firma a la otra, lo que sea, que siempre sea verídica, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo se llegará a integrar, pero bueno, para el usuario eso, enviará Bitcoin desde Bitcoin en teoría, ¿vale? Y le llegará desde Starnet, ¿vale? Vale. Igual con un ordinal o lo que fuera, supongo yo. Y claro, y podemos pasar también a la noticia siempre de ayer, donde, bueno, con el anuncio principal también la fundación de Starknet anunció un programa de liquidez y los detalles seguramente van a ser anunciados muy pronto. Y así que anunciaron este programa de liquidez para claramente atraer liquidez a Starknet, ¿no? Y empujar, digamos, esta iniciativa de centrar Starknet en Bitcoin y de crear una escena de BTCFi, ¿no? De DeFi sobre Bitcoin. Sí, de hecho... Encima de Bitcoin, perdón. Sí, de hecho no sé si el nombre es más adrede, ¿no? De BitcoinFi, ¿no? Que siempre se dice. Pero, porque claro, en Bitcoin o eres muy maximalista y dices que ya Bitcoin es DeFi, ¿vale? O al final pues no es DeFi porque no es descentralizado. Entonces, Sí, estoy de acuerdo. Lo vea. Pero bueno, son finanzas en Bitcoin, es el camino a las nuevas ideas de innovación de qué se puede conseguir con DeFi. Entonces, bueno, ya hay algunos productos, o de hecho hay una L2 que creo que se llama ENI también, que lo que intenta hacer es primero lo asienta en Ethereum y luego en Bitcoin. No los dos, o que tú escojas, sino primero en uno y luego uno en el otro, ¿no? Entonces, bueno, al final se empezarán a ver muchos, pero bueno, en este caso estaría en Ethereum, ¿no? Sería un L2 de Ethereum. Creo que es un OpenStack, de hecho. Entonces, al final todo esto, pues bueno, unas iniciativas para que empiecen a construir pues productos, no sé, Optimistic Rollup, Zk Rollup, Puente, protocolos, productos DeFi en sí, ¿no? Que empiecen a impulsar esta visión, ¿no? Y yo creo que ahí, pues bueno, supongo que empezarán a lo mejor a dar programas de liquidez, programas pues, para usuarios, no sé, Airdrop o SeedGrant o cosas así, ¿no? No sé hasta dónde llegarán, pero bien, contentos. Es un nuevo cambio y para una persona bitcoiner también, una parte como yo, pues bueno, tiene sus pros y sus contras, pero por ahora creo que más pros que contras. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y necesitábamos también un poco de aire nuevo, ¿no? Y así que, o sea, va a ser interesante también ver cómo se desarrolla este camino y los proyectos, también la comunidad, cómo va a recibir bueno, esta manera diferente de hacer las cosas y también cuál proyectos se van a concentrar más también en Bitcoin, cuáles seguirán, digamos, empujar más la parte de Ethereum, cómo van a intentar atraer liquidez por las dos partes y cómo la van a mezclar. Eso será muy, muy interesante. Y ya sé que unos protocolos ya están a punto de lanzar y que también tienen
en su visión la digamos, de empujar la BTCFi, ¿no? Como se Claro. llama. De hecho, estarán las ideas locas, ¿no? Como restaking de Bitcoin. También, O sea, sí, sí. Claro, Algo así. hay algunas cosas, ¿no? Creo que, bueno, hicimos el episodio con Bunny y hablaban un poco de algunos productos de restaking que lo que intentaban eran, pues, coger la seguridad en sí que a lo mejor pueda tener Bitcoin o para dar seguridad en Bitcoin con el restaking de Ethereum y demás. Pues bueno, empezaremos a ver muchas más cosas locas, más innovadoras y más nativas, incluso tirando de la parte de Bitcoin que de Ethereum, ¿no? O intentando simular, ¿no? Entonces, claro, al final unes los dos mundos, intentas traer esos sats para aquí de una forma mejor o intentar más descentralizado, más con los criterios de la visión que debería ser, por ejemplo, como W Bitcoin o cualquier protocolo y demás, o incluso pues al revés, ¿no? Traer a lo mejor ciertas ganancias que estás teniendo en el mundo de Ethereum pues para Bitcoin, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, Eso es. está muy bien. Está un Muy bien, poquito. sí. Vamos a ver qué nos qué nos llevará el futuro y pinta muy bien. Sí, nosotros como, hablando de Starknet y también como capa 2.0, como equipo WN, aquí estaremos documentando este camino nuevo y seguro que haremos unos episodios también enfocados en Bitcoin y en esta implementación de Starknet y que, como decimos, es la primera capa 2 que se va a centrar en ambos BTC, Bitcoin y Ethereum. Así que será muy interesante cómo se desarrolla el todo. Y agradecemos a todos los oyentes que vinieron hoy y muchas gracias, chicos. Y muchas gracias a Nadai, como siempre fue nuestro profesor técnico y nos enseñó muchísimas cosas. Comentamos cómo podría ser el futuro de esta iniciativa, cómo es el presente, cuáles podrían ser los desafíos técnicos y también de comunidad. Ha sido una charla muy interesante, así que nos vemos en el próximo episodio de Hablando de Starknet. Muchas gracias, Nadai. Nada, muchas gracias, Nurs. Gracias. Como siempre, has hecho un trabajo excelente y bueno, la combinación Igualmente. de ambos siempre con estos episodios creo que es muy fructífero. Muchas cosas, pues bueno, las veremos en un par de meses y veremos lo equivocado o las erratas que he dicho, sobre todo, ¿no? Pero bueno, vemos que hemos intentado también actualizarnos un poco sobre todo el mundo de Bitcoin más profundo para ver qué puede pasar o en qué estadio estamos. Y bueno, muchas gracias a todos pues, por asistir, pues, siempre por el apoyo que estamos recibiendo. Y nada, seguimos adelante. Muchísimas gracias. Adelante, amigo. Un saludo. Hasta la próxima, compañeros. Hasta la próxima. Chao. En Un Hablando de abrazo. Starknet. Chao, chao. Oh.